de las zonas más conocidas de la isla de Lanzarote, ya que resguarda algunos de los paisajes más bonitos de la isla, pero también las mejores intervenciones de César Manrique. Acompáñame a recorrer esta región, soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde el norte de Lanzarote. Y extraño tus besos y por todo lo que has hecho, estoy agradecido, estoy agradecido. Y siempre tenía comida en mi plato, y cuando andaba en la calle solo, nunca me dejaste. Me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo estoy agradecido. Me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo estoy agradecido. Muy buenos días mis chamos, me encuentro ahora en el aeropuerto de Gran Canaria, listo para iniciar una nueva aventura porque ahora nos vamos a conocer otra de las islas que es Lanzarote, así que acompáñenme. Has trabajado cada día de tu vida, te he rechazado y tú me amaste todavía. No soy un santo, soy un gran fracaso, nunca voy a entender. Y ya llegamos a Lanzarote, mis chamos, el vuelo duró 40 minutos, si acaso duramos más despegando y aterrizando que en el vuelo. Y son unos aviones chiquititos, en esta oportunidad volé con Carnatic Fly y bueno, la pasé mal porque me dan terror, ya saben, los aviones. Y nada, vamos a ir al centro, para ir al centro tienen que coger un autobús de la línea 22 si no me equivoco. En ese caso solo si están alojados en Arrecife, pero si están alojados en otras áreas, pues les dejo por aquí la lista de los autobuses que salen del aeropuerto. Familia junta, imposible de ganar. No son perfectos, a veces mal ejemplo. Bueno, mis chavos, para la primera parte de este viaje alquilamos un coche y con esto vamos a hacer las cosas más difíciles de llegar en transporte público. Ya les mostraré cuáles y luego me voy a mover en autobusito, en guagua, como dicen acá, porque mi amigo se regresa a Barcelona. Me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma. Antes de iniciar la ruta paramos a desayunar en un sitio que se llama Belpan, que me lo recomendaron la chica que nos alquiló el coche. Bueno, tiene precios decentes y la verdad es que todo se ve muy rico, así que vamos a probar a ver qué tal está por aquí. Estoy agradecido. Me diste chance cuando no tenía nada, amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo estoy agradecido. Iniciamos nuestro recorrido visitando el Jardín de Cactus, que fue la última intervención de César Manrique acá en la isla de Lanzarote. Esta fue construido en una antigua cantera de ceniza volcánica y es por eso que tiene esta forma como si fuera un cráter. Y aquí se encuentran más de 10.000 ejemplares de 1.400 especies de cactus de todas partes del mundo y que la verdad están preciosos. Además pueden visitar un molino antiguo que se encuentra en la parte alta de acá del jardín. Let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6. Una recomendación, mis chamos, es que compren las entradas online. Les dejaré un link en la descripción desde el cual los pueden comprar, ya que se puede formar bastante cola, sobre todo en la temporada alta, que precisamente la temporada de invierno, que no tiende a ser más económico y tiende uno a venir, pero es la temporada alta acá también. We don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. Miren cómo a este cactus le van creciendo hojitas alrededor de las espinas. Está espectacular. Then count me in, 'cause you know I'm loving this. I'm loving this. You make me feel even though I'm odd. Subtract what's left and carry my heart. Miren esta majestuosidad de cactus arbóreo. Miren hasta donde llegan las ramas.
Una cosa espectacular. Leaving what we got. Pay no attention what you've been taught. You plus love plus me. 1 + 1 makes 3. Miren esto, mis chamos, unas sábilas floreaditas. Bien bonitas. This be you and me. Make a prime number. I see that smirk. Guess you better check my work. 'Cause the way Y a ver qué le parece esto. No sé, me suena a algún extraterrestre de Men in Black o algo así. baby, they're all square and I've got them curves. Oh, we don't always add up, no, but somehow we're always enough. Mira, mi chamos, una pregunta. ¿Cómo le llaman en su tierra a este cactus? Yo recuerdo que mi abuela le llamaba asiento de suegra. No sé por qué. Pero bueno, cuéntenme cómo le llaman por allí. You make me feel even though I'm odd. Subtract what's left. Miren cómo señala César Manrique que este es el baño de chicos. Interesante. Attention, what you've been taught. You plus love plus me. 1 + 1 makes 3. How can this be? You. Lista la visita al jardín de cactus, está muy bonito. Ahora vamos a la carretera otra vez para el siguiente destino, que son los jameos del agua. Y ya llegamos, mis chamos, a los jameos del agua. Aquí también les recomiendo que compren la entrada online en el enlace que les dije, porque hay cola para entrar. Y nada, vamos a descubrir este otro legado que nos dejó César Manrique. We don't always add up, but somehow we're enough. You and me, we got that weird love. You make me feel even though I'm odd. You gotta believe. Los jameos del agua es una de las obras más visitadas y conocidas de César Manrique acá en la isla de Lanzarote, y es esto que ven acá. Un jameo es una cueva volcánica la cual el techo se derrumbó y formó esta especie de agujero donde corre por debajo el agua. Hay muchos jameos acá en Lanzarote, pero este es por supuesto el más conocido, ya que tiene la intervención de este arquitecto. You make me feel even though I'm odd. Subtract what's left and carry my heart. Believe in what we got. Pay no attention what you've been taught. You plus love plus me. 1 + 1 makes 3. Y si se preguntan quién es César Manrique, pues este es un artista, escultor, pintor y arquitecto lanzaroteño que dedicó su vida a hacer obras en esta isla que se basaran en la integración entre lo humano y lo natural, haciendo un montón de obras que se mezclaban completamente con la naturaleza. Utilizaba espacios naturales de la isla, los intervenía y los convirtió en obras espectaculares como esta que ven acá. Pero también hay muchas cosas que ver de él acá en la isla. You and me, you make me feel even though I'm odd. Subtract what's left and carry my heart. Believe. Miren, mis chamos, en el fondo pueden ver unos puntitos blancos que brillan, y esos son una especie de cangrejito endémico de acá de la cueva que se llaman jameitos. Son unos cangrejitos que, como no están expuestos a la luz, han perdido su color rosado natural, se han vuelto albinos, cieguitos, y nada más se pueden encontrar acá. Son muy sensibles al ruido, a la luz y también al óxido de las monedas que lanzan los turistas, así que está prohibido que hagan eso. Pay no attention what you've been taught. You plus love plus me. 1 + 1 makes 3. Aquí en los jameos del agua hay dos jameos, el que les mostré donde están los jameitos, y este que es el jameo grande, donde César Manrique construyó esta hermosa piscina de aguas azul turquesa que está hermosísima. How can this be? You and me make a prime number. Por un suplemento de 5 euros pueden entrar a la Casa de los Volcanes, que está prácticamente adosada a los jameos del agua, y aquí hay una exposición muy interesante acerca de lo que es la actividad sísmica y los orígenes volcánicos de acá de Lanzarote, pero lo más importante es que tienen esta vistota del jameo grande.
Miren, echamos aquí varios sismógrafos que pueden probar saltando y van a ver cómo se marca en la pantalla el movimiento que hacemos cuando saltamos. Oigan, hay un espacio de realidad virtual donde te pones unas gafas y te meten a través del túnel de Atlantis, que es el túnel de lava que conecta con la zona de los jameos del agua, y está espectacular porque además así te puedes dar la idea de ese espacio que realmente no puedes visitar porque está debajo del agua. Vamos a ver qué es esto. ¡Oh! Miren qué genial. Hola, amiguito. Hello. Oigan, mis chamos, ya salimos de los jameos del agua, están espectaculares, me encantó. A mi amigo Luis también le encantaron. ¿Qué te pareció, Luis? Buenísimo, están súper Bien, ¿no? encantaron, sí. Están súper genial esta visita. Vamos a hacer una parada técnica y luego nos vamos a la otra visita del día, que es la Cueva de los Verdes. Y llegamos al pueblo de Mala. Oigan, mis chavos, paramos a comer a un restaurante que se llama La Única, que se encuentra en el pueblo de Mala. Y aquí vamos a comernos un pollito asado, un pollito a la brasa. Y lo bueno de este restaurante es que tiene buenas recomendaciones en Google Maps, pero además está muy cerquita también de los jameos del agua y de la Cueva de los Verdes, que bueno, esa zona no es una zona tan poblada, así que igual no hay tantas opciones para comer, a menos que sean los restaurantes dentro de los sitios turísticos. Así que nada, vamos a ver qué tal está la comida acá. Oigan, mis chamos, iniciamos la visita a la Cueva de los Verdes, que es otra de las intervenciones magistrales de César Manrique acá en Lanzarote. Y debo decirles que tienen que hacer la reserva online porque no se venden tickets en el sitio. Y también les dejo el link del sitio donde pueden comprarlos. También son por horarios específicos, así que tienen que llegar con tiempo. Nosotros llegamos corriendo y nada, vamos a disfrutar de este lugar. Durante el interior van a bajar por unas escaleras que están bien difíciles, pero se empieza a entrar a galerías espectaculares donde pueden ver diferentes colores que marcan diversos minerales que forman la cueva, como por ejemplo los blancos, que son el carbonato de calcio, o los rojos, que es el hierro. Estas estructuras que están viendo acá es la lava solidificada que iba circulando en esta dirección hacia el mar. Curiosamente, aquí dentro de la cueva hay un auditorio que es el primer auditorio que se abre dentro de la isla de Lanzarote, y fue hace 60 años y se abrió al mismo tiempo que la cueva. Miren, mis chamos, estas estructuras que parecen picos cayendo se llaman estalafitos y fueron producidos no por el agua como en la mayoría de las cuevas, sino por la lava goteando a altas temperaturas durante mucho tiempo. Dicen que la lava estaba aquí a más o menos 1000 grados centígrados. Have me in your possession.
Miren, mis chamos, llegamos a la playa de Caletón Blanco, que es esta linda playa que está acá. Se encuentra cerca de Orsola, al norte de la isla. Y bueno, debo decirles que estoy con chaqueta porque hay mucha brisa hoy, pero normalmente el clima no está tan frío como el de hoy y la gente se baña aquí porque es una de las pocas playas de acá que es bajita y el agua no tiene nada de olas. Además, la arena es blanquita. Maybe next time you'll hold on to what you have. No, you don't get to show up. Teary-eyed saying I'm all you want. Maybe nice try. Maybe next time you won't sleep on a good love. Y mis chamos, ya llegamos al Mirador del Río y está cerrado porque cierra a las 4 en esta temporada, así que no vamos a poder ver el atardecer desde allí, pero a un ladito hay unas vistas similares y eso es lo que vamos a disfrutar. Pero nada más bajarse del estacionamiento, las vistas están impresionantes. You had your shot, but you went about it all wrong. Tried to pull you in close, eyes were locked on your phone. Now you're sour, cause I'm moving on. Oh, you're showing up at my door. Mis chamos, miren las increíbles vistas que hay desde el Mirador del Río. Ese nombre lo tiene porque este espacio que hay entre la isla de Lanzarote y la isla de la Graciosa, que es esa que se encuentra detrás de mí, es tan cortito que le llaman el río. Y nada, la vista es espectacular porque se ve toda la isla de la Graciosa y por allá el resto de las islas del archipiélago Chinijo. Y hay un espectacular atardecer. Baby, I could have been all yours, but you're out of chances. No, you don't get to come back. Crying over the love that you had. Maybe nice try. Maybe next time you'll hold on to what you have. No, you don't get to show up. Teary-eyed saying I'm all you want. Miren, mis chamos, este es el alojamiento en el que me estoy quedando acá en Lanzarote. El sitio se llama Casa Pescado Madera y Sol. Está en todo el centro de Arrecife, la capital de la isla. Y está a muy buen precio, además está enorme. Tenemos por acá una cama doble. Tenemos cocina. Y además tenemos por acá, a ver, el baño privado. Muy bien. Maybe next time you won't sleep on a good love. Oigan, mis chamos, para cenar vinimos a un bar que se llama La Miñoca, que es muy famoso acá en Arrecife. Tiene música, tiene buen ambiente y tiene varias opciones para comer. Nos pedimos una hamburguesita, una ensalada de atún o de salmón. ¿De atún? Ah, de salmón. Y se ve muy buena. Y nada, vamos a probar la comida. Infinito tren nos acaba. Los paisajes cambian sin cesar. El Charco de Ginés es uno de los sitios más animados de acá de Arrecife. Es este precioso espacio que luego se los mostraré de día y está lleno de restaurancitos y de bares donde hay mucha vida. Acarician mi hondo pesar. No puedo pensar. Bueno, mis chamos, desde acá quiero despedir este vídeo del norte de Lanzarote que me encantó. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.